La gente llamaba en televisión nacional en vivo porque nos daban las franjas más importantes, como la franja de farándula de los noticieros del mediodía. Yo me acuerdo en el jardín. Yo estaba en el jardín. Yo me acuerdo en el jardín. Me hizo sentir cucho. We Are The Podcast es un espacio para creativos, apasionados y para soñadores. Bienvenidos a We Are The Podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo, bienvenidos a esto que se llama We Are The Podcast. Estamos aquí Santiago y Nicolás, felices de tenerlos en un nuevo episodio, felices porque tenemos un gran invitado el día de hoy, a quien admiramos mucho por su carrera, por todo lo que representa hoy en día para nosotros, como también un líder para mí. Y antes de presentarlo, Santiago, ¿qué más? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Primero, gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos el privilegio de tener a un invitado de lujo, ¿no? Sí, músico, líder espiritual, creativo, mejor dicho. Y sin más preámbulos, Gerson Pinzón. ¡Ey! ¿Qué ha pasado ayer? ¿Cómo estás? Todo bien, Nico, Santi, feliz de estar acá con ustedes. La teníamos pendiente hace rato. Se nos dieron las cosas. No sé cuándo estamos al aire, pero pronto, no, yo creo que esto sale de 15 días. Pero al aire. Hoy estoy de aniversario, entonces felicidades. Feliz aniversario. Y ahí contarles pues un poquito. Estoy casado hace 12 años. Tengo 3 hijos. Una gata que se tiró de un 7º piso y quedó viva. Sin una pata. Mi gato también. ¿Sí? Yo tengo un gato que... Pero fue del 5º piso. Pero no le pasó nada. Les quedan 6 días. No, al mío sí se le partió una pata, la operaron 1000 veces, no le pegó, se la amputaron, pero sigue como si nada. O sea, sí, no brinca igual como si estuviera a las 4. Soy músico, compositor, tengo una banda hace más de 20 años que se llama Pescado Vivo, que fusionamos rock con folclore colombiano, buenos mensajes. Soy gerente creativo. Y además soy líder de una comunidad espiritual en Bogotá y en España que se llama Euforia. Chévere. Wow. Y amigo, ¿no? Y amigo para todos ustedes. Amigo sobre todo. Jer, cuéntanos un poquito acerca de Pescado Vivo, cómo inicia la banda y pues cómo llega a ser esta gran banda que yo creo que pues muchos de nosotros hemos o crecimos también escuchando música de Pescado Vivo y sobre todo un hit que fue... Sí, o sea, bueno, creo que más que otra cosa, cómo nace la banda, cómo nace la idea de como tal lo que ustedes crearon ahí con Pescado Vivo. Claro. Digamos que de mi lado, yo soy como por ahí 7ª generación de músicos en mi familia. Es una deshonra no ser músico. No ser músico, o sea... Sí, o sea, no tendría que echar mucho para atrás. Yo soy como la 4ª generación de músicos. De ahí siguieron otras 2, 3 más. Entonces, en mi casa, antes de entrar al jardín infantil, entrábamos al conservatorio. Sí. O sea, era una herejía no ser músico, o al menos le ayudabas a cargar los instrumentos al que era músico. O sea, como o eras músico o eras Roddy. Una cosa así. Entonces estaba en la música siempre ha sido parte de mi vida, siempre había sido como un sueño tener una banda, hacer música, experimentar. Y ya como hacia mis 19, 20 años, me dediqué muy en serio al tema y en medio de dedicarme muy en serio al tema, empecé como esta exploración de sonidos, me volví muy rockero, soy muy rockero, me gusta mucho el rock. Y en esas termino siendo alumno del baterista de Carlos Vives. Y él me mete como todo este tema de chévere el rock, pero tomemos también un poco lo nuestro. Entonces empezamos a estudiar todo eso. Entre tocar con bandas aquí y allá, me encuentro con un amigo pianista que me dice, tengo un amigo cantante que quiere formar una banda. Una onda muy que en esa época era como una de mis bandas favoritas que se llama El Bloque. En esa época se llama El Bloque de Búsqueda, que eran todos los músicos de Carlos Vives, toda la provincia con otro cantante, que era Carlos Iván Benavides. Y hacen una propuesta de rock, folclore, confusión y me dices muy así. Entonces, claro, eso fue como dulce a mi paladar. Y ahí llega a mi encuentro Joanny Olaya, el vocalista. O sea, ¿no se conocían? No nos conocíamos. Y literal fue de esas cosas como, no sé si amor a primera vista, pero sí química a primera vista, como la onda, su pensamiento. También ambos habíamos crecido como en contextos de espiritualidad, como muy tradicionalista y los dos con este deseo de
salirnos de la caja. Me muestran sus canciones y era otra onda. La primera que me muestra es una canción que se llama El Rancho, que es uno de nuestros hits. Sí. Y yo, ¿qué es esto? O sea, esto no es lo que yo siempre había escuchado en composición. Y nada, desde ahí empezamos este camino muy honesto, como una banda muy de garaje, juntando monedas para hacer los demos, tocando en mi universidad, en la universidad de él, en festivales de la alcaldía, de músicas tradicionales, en ferias del libro, pero todo súper guerreado, ¿no? Y ustedes entrando en estos, digamos que en algo distinto, empezando, imagino que fue difícil, ya que vienen, o sea, en términos espirituales y de todas estas cosas, de pronto para la época era todo muy tradicional, ¿no? O sea, no sé si de pronto fue difícil para ustedes como llegar con un sonido diferente a ver si pegamos o cómo fue, o sea, cómo fue eso de llegar con un sonido diferente. Y aparte una lírica diferente porque, pues lo que decía Santiago, me imagino que música en español de los contextos que venían de iglesia y etcétera, pues no era muy común escuchar letras que no mencionaran explícitamente la palabra Dios en una canción. Entonces, ¿cómo es para Pescado Vivo entrar a este mercado de música? O se plantearon como, no, esto no es para un sesgo religioso, sino es música y ya. Sí, mira que así lo concebimos. O sea, fue originalmente, siento que estábamos en una era de la música donde toda esta ambición que nos ha dado la música digital por pegar y por los números que nos arrojan, no era realmente, siento que había algo mucho más honesto en esas épocas como con la música, porque uno sí quería hacer discos contando historias. Claro. Sí, porque en esa época estaba el disco, ¿no? De hagamos 15 temas que cuenten toda una historia y que hagan una propuesta. Y que, ¿no?, sean un concepto entero. Y que sean un concepto entero, gráfico, porque además gráfico, para las nuevas generaciones que no ven, antes uno veía un librito donde estaban todas las canciones y todas las fotos. Entonces había toda una propuesta que contaba una historia. Entonces digamos que siempre fue como vamos a hacer música que conecte con todo el mundo desde nuestras perspectivas. De hecho, el primer disco de Pescado y Canciones que nunca le cantan directamente a nuestra creencia, a nuestra espiritualidad, sino de una forma un poco más efímera, un poco más figurada. Pero también hay canciones que le escribimos a Bogotá. Hay canciones que le escribimos a nuestras novias. Hay canciones que le escribimos a nuestras vivencias de un joven en medio de estar influenciado por toda la onda rockera de Bogotá y toda la onda vallenatera de la costa, a nuestras costumbres. Entonces, digamos que todo esto sale y al comienzo todo bien, todo fue perfecto hasta que nos pegamos en el medio comercial. ¿Sí? Ok. Y pegar es que digamos que sucedió un fenómeno y es que hicimos unos demos. Esto nos llevó como a tocar en muchas escenas locales, alternativas y sobre todo culturales. Ok. Sí. En eso hay unas personas que nos ven, nos dicen tenemos tanto dinero para grabarles el primer disco. Nos encanta la propuesta porque para la época también era bien disruptiva. De hecho, estábamos como naciendo al mismo tiempo con todo este surgir del tropipop a comienzos de los 2000, ¿no? Y mucha gente, muchos de esa onda bonca, wamba sin ánimo de lucro. Bueno, no sé si las escucharon. Mauricio y Palo de Agua. Nos preguntan cómo ustedes son colombianos, no sé, porque era otra onda, ¿no? Sí. Y nos grabamos el primer disco con un productor, Carlos Fernando, el guitarrista de Cabas, productor de los primeros discos de Andrés Cabas. Se pega. ¿Y qué es que se pega? Que una canción de nosotros que se llama El Paraguas se volvió número 1 en la radio y televisión nacional. Wow. ¿Sí? Número 1. Y que en ese entonces es, pues, pegar, porque ahorita en televisión y radio no es el mismo no logro. Es importante, sí. Y que sí eran medios masivos de comunicación, que sí. Claro. Entonces se volvió canción número 1 en todas las emisoras comerciales y en todos los canales de televisión. Chévere. Sí. Nos pegamos y ahí toda esta historia, porque ahí tan pronto sucedió eso, empezaron todas las personas de una creencia de la que nosotros compartimos a darnos palo, a molernos palo. Eso te iba a preguntar porque
seguramente el ser disruptivos, el hacer algo diferente, siempre lleva a eso, o sea, las críticas. Entonces, te quería preguntar eso, o sea, en ese momento, ¿cómo afrontó Pescado Vivo todas esas críticas y todo lo que les llegaba pues en ese momento? Sí, mira. Gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Queremos contarles algo rápidamente. Este podcast y demás proyectos que hemos venido trabajando se sostienen gracias al apoyo y al aporte que cada uno de ustedes ha hecho. Los invitamos a los que no han conocido lo que somos y lo que hacemos a que visiten nuestra página www.weareclothes.co y nuestras redes sociales Instagram y Facebook para que vayan y pillen las cositas que estamos haciendo. Sí, mira, yo creo algo en términos de creatividad y de arte, y es que el camino a la autenticidad no es el que te lleva más rápido, pero sí es el que te lleva más lejos. Ok. Las propuestas auténticas de lo que sea son las que al final perduran más en el tiempo. Al día de hoy seguimos escuchando a los Beatles, ¿sí? Sí. Que para el momento rompieron todas las reglas de la música en composición, en estructura, y hasta hoy los seguimos escuchando. Pero al mismo tiempo el camino de la autenticidad tiene como esta trampa, y es que creer en lo tuyo en el tiempo va a ser difícil. Va a ser mucho más sexy encajar, complacer a las personas, ceder ante... Seguir la fórmula. Seguir la fórmula. Y para nosotros fue muy difícil porque estábamos muy chiquitos y fue un estrellón muy fuerte. La gente llamaba en televisión nacional en vivo porque nos daban las franjas más importantes, como la franja de farándula de los noticieros del mediodía. Yo me acuerdo en el jardín. Yo estaba en el jardín. Me acuerdo en el jardín. Me hizo sentir cucho. Sí. Y justamente allá había un televisorcito cuando estábamos esperando ya que nos recogiera ahí como la recepción. Y pasaban Caracol y yo me acuerdo de ver a Pescado Vivo allá y yo... Claro, es que pasaron. Le abrimos el tour del rock de mi pueblo a Carlos Vives. Tocamos en el 2 Live, en los premios Nuestra Tierra, en los Choc. Luego con el segundo disco fuimos por 24 semanas número 1 en MTV Latinoamérica. Nos llevaron hasta los canales de MTV. En esa época estaban en México, en Ciudad de México, a entrevistarnos en vivo porque éramos un fenómeno. Y la gente de nuestra creencia, en lugar de animarse, nos llamaban a insultar. Vendimos nuestros principios, estamos negando a Dios. ¿Por qué no están haciendo esto? Y fue demasiado fuerte porque aunque uno la tenga muy clara, eso te alcanza a calar el alma. Claro. Sí, y te siembra un montón de semillas de dudas de ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que sí estoy haciendo lo correcto? No, y de pronto de rayarse con otra gente de pero este man, ¿por qué me tira así? Claro. O gente se rayó con nosotros y nos cerró las puertas, claro. Nos canceló de por vida. Personas nos dejaron de hablar, medios cristianos o de la fe que profesamos nos cerraron la puerta en la cara y nunca más nos la volvieron a abrir. Claro. Entonces fue un tema, pero del otro lado era también como, venga, ¿cómo así ustedes tienen una fe? Y entonces la gente también se empezó a prevenir un poco. No, pero ustedes se ven diferentes. Su música es chévere. Su música no habla de eso. El Paraguas se volvió la canción número 1 en todas las discotecas, bares y rumbeaderos de Colombia. O sea, la gente la estaba bailando y rumbeando. Y cómo así que esta canción que es tan linda, es una canción súper romántica. Hicimos como un símil de en Bogotá llueve mucho, de decirle a Dios, tú eres nuestra protección, ¿sí? Y que creo que es algo en la espiritualidad, independientemente de la creencia, todos buscamos una protección espiritual. Claro, ¿no? Divina, sí. Sí, claro. Entonces al final, pues la gente se previno un poquito. Un empresario que era dueño de una disquera muy importante y también como de los duros de la emisora más importante en ese momento, que sonaba la música local, nos dijo, cámbiense el nombre y digan que no profesan esa fe y los vuelvo número 1 en el mundo. Y tampoco, ¿no? O sea, como que al final siento que estas polarizaciones que a veces tiene la vida, sí, como de tomar partido por algo, siento que no está tan chévere al final, como que tú tienes que seguir lo tuyo y el partido eres tú y lo que Dios está puesto, claro. ¿No? Y digamos algo importante ahí, ¿tú crees que hoy, 20 años después de todo lo que viste en ese tiempo, aún todavía se siguen viendo como esas opiniones de la gente? O sea, que todavía personas no aceptan pues un mensaje diferente o esa autenticidad, o propuestas diferentes. ¿Crees que todavía hoy, 20 años después de que Pescado Vivo hizo eso en ese momento, aún hoy en día sigue habiendo personas o no sé, comunidades o lo que sea que de pronto no acepta un mensaje diferente? Sí, mira, yo creo que me he encontrado que
que esto es de todos los lados. Por algo esta generación está levantando las banderas de la inclusión tan fuerte, ¿sí? Porque seguimos siendo muy excluyentes, Creo que en este momento con Pescado estamos más allá del bien y del mal y ya tenemos una carrera sólida, tranquila, Sí, claro. que pues ya la gente, esto es lo nuestro y pues guste a quien le guste, ya está posicionado. Sí. Pero muchas personas que vienen atrás, sí siento que todavía se encuentran en esto y no solamente por sus creencias espirituales, por sus creencias de género, por sus creencias de familia. A mí me han hecho bullying por estar casado 12 años y tener 3 hijos. O sea, Sí, hoy en día eso es o sea, sacrilegio. eso es como si no, para qué, si mejor tener un gato y una planta. Ajá. Sí. Entonces yo sigo creyendo que sí, pero pues ahí es donde tenemos que seguir permaneciendo en nuestras propuestas, porque al final sí veo muchas personas sucumbiendo ante lo seductor de volverme lo que el medio está pidiendo, lo que las masas están pidiendo, pero mi respuesta sí, 100% sí. Hoy sigue así. Hoy todavía hay muchas taras mentales y siento que en Latinoamérica principalmente, tal vez mi experiencia cuando ya hemos hecho giras en Estados Unidos y en Europa es que no, pero siento que Latinoamérica seguimos estando como demasiado estructurados. Y bueno, ahora que hablas del tema de la inclusión, ¿consideras, digamos, que en temas de espiritualidad este tema también ha sido como, no sé, o sea, como que no se le ha dado de pronto una visibilidad como por no escandalizar o como por no meterse en problemas? O sea, como por preguntarte, las personas que hoy en día son líderes de alguna comunidad religiosa o una iglesia o lo que sea, ¿crees que no se meten en este tipo de temas de inclusión como para no meterse en escándalos o simplemente es un tema que la iglesia no debe tocar o los líderes no deben tocar? Ahí me toca una balada sensible, importante, porque siento que hay muchas aguas ahí mezcladas, ¿sí? Parto desde una más tranquila y creo que es desconocimiento. Es mucho más fácil juzgar lo que no conozco, ¿sí? Entonces, claro, siento que hay algo como que tal vez penalizar de los movimientos de espiritualidad y es que no han creado puentes de conversación, ¿sí? Al final, cualquier creencia o postura espiritual tiene una finalidad y es adoctrinar, pero creo que esa finalidad cada vez está careciendo de argumentos porque la finalidad de cualquier camino a la espiritualidad debe ser el amor, ¿sí? El amor propio y el amor por lo divino. Entonces, desde eso no ha existido este ejercicio de quiero dejar a un lado mi consigna de adoctrinarte y quiero amarte, y amarte es conocerte, amarte es crear un puente, amarte es interesarme por cuál es tu historia, cuál es tu necesidad, cuál es tu dolor. Y ahí es donde siento que está el problema, ¿sí? Donde si no profesas mi fe y haces lo que mi fe te diga que debe hacer en este 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas veces dentro de esto cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de ser, pues no me acerco a ti, ¿sí? Sí. Y ahí es donde siento que estamos fallando porque hay un desconocimiento y el desconocimiento nos lleva a juzgar a las personas como buenas o malas. Y una de las cosas lindas que me entregó Pescado Vivo es que desde esta prevención o rechazo que la espiritualidad me había hecho por las personas que no profesaban nuestra misma fe, salir y convivir principalmente con personas que no tienen ninguna intención de caminar en mi fe, encontrar personas hermosas, valiosas, talentosas, que no tienen por qué en ningún momento ser satanizadas o rechazadas en nombre de nada y mucho menos en nombre de Dios. Y que hoy irónicamente es, digamos, la premisa que a muchos los espanta, entre comillas, de las comunidades, llámese cristianas, religiosas, etcétera, justamente de eso, de que pues dentro de la iglesia o el lugar donde se encuentran, hay gente, personas que tienden más al derecho de juzgar y esto, y pues se dan cuenta que pues, viviendo en el mundo real hay personas que son mucho más amables, apacibles y demás que bueno, y ya que empezamos a hablar como del tema espiritual, yo quería conectar esta parte con Pescado Vivo y con Euforia, porque Gerson es líder y fundador de una comunidad acá muy importante en Bogotá, que es, y ahorita en Madrid, España, que es Euforia. ¿De dónde sale pues esta premisa de crear Euforia? Y cómo pues
llevando el camino de Pescado Vivo, ¿cómo llegas a Euforia? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que te motiva a crear esto? Mira, cuando uno está muy metido en una creencia, uno vive en una burbuja de cristal. Sí, uno tiene muchos paradigmas, uno tiene muchas estructuras que por más que uno tenga una mente disruptiva, novedosa, es muy difícil salirse de ahí, porque pues al final si hay mucho tema en tu cerebro, en tus neuronas que están codificadas de esta manera, ¿no? Creo que lo que más le agradezco haberme conectado Dios con Pescado Vivo fue precisamente, claro, hacer música es increíble. Todo lo que pasó, los premios, hemos visitado más de 35 países. Increíble. O sea, como que lo que soñaba con la música pasó, pero ya un poco más avanzado en edad. Sí. Ya podrán imaginar si él me veía cuando estaba en el jardín. Hagan cuentas. Llegó como a estos procesos reflexivos donde lo que más agradezco es que salí de esa burbuja, ¿sí? Y pude ver la vida real, la vida sin ningún sesgo, desde una creencia, desde una iglesia, desde una comunidad, y llegar allá y encontrarme con compositores, escritores, diseñadores, productores, cantantes, instrumentistas, realizadores audiovisuales, gente increíble. Todos tienen su corazón abierto a la espiritualidad. No me encontré ni uno que dijera, no, eso es una falacia. O sea, como, y todo lo contrario, como nos lo vendieron estas consignas que nos van a, esta palabra tan fuerte como que nos van a contaminar, nos van a hacer desistir nos van a hacer piedra de zancadilla en el camino. No, todo lo contrario. De mis grandes amigos que tengo, los conocí en el medio comercial, en el medio de la música, sin ningún énfasis de alguna creencia, y todos están abiertos a Dios, todos están abiertos a la espiritualidad, incluso todos están abiertos a mensajes que pueden ser un poco más controversiales, como Jesús. Que de por sí es que el ejercicio artístico va muy conectado al ejercicio espiritual. O Totalmente. sea, el ejercicio creativo, tú lo interpretas también como un ejercicio divino. Sí, totalmente. Todos buscan una inspiración, y por lo general esa inspiración trasciende lo físico, sí, trasciende la materia. Sí. O sea, todos buscan otra inspiración. Los griegos hablaban de la musa, sí. Ajá. Y era como algo que trasciende allá. Y lo que sí me clavó como un puñal en el corazón es, Jer, me encanta lo que nos dices, me encanta tu perspectiva de la espiritualidad de Dios, me encanta lo que nos enseñas de Jesús. Nunca habíamos conocido a ese Jesús. Con su mensaje de amor, de inclusión, de perdón, de misericordia. Siempre habíamos visto como un personaje que venía a juzgar, pero cuando tocábamos el tema comunidad, congregación, iglesia, no. O sea, era como si les echara la madre. Sí. O sea, como que no, cero. Yo no creo en sacerdotes, en templos, en instituciones, en pastores, en curas. No. O sea, como que ese tema sí sentía un rechazo fuerte, incluso hasta grosero, como que. Y yo dije con objetividad desde afuera, es que lo hemos hecho mal. No desde la creencia, no desde la fe, porque es linda, es pura, sí, pero desde el tratar de humanizar esto a través de una institución. Sí. Y ahí algo empezó a arder en mi corazón, ¿no? ¿Cómo reivindicamos esto? Porque al final es una idea linda de la vida en comunidad. Las bandas son una comunidad. El ser humano tiene que vivir. El ser humano fue hecho para vivir en comunidad. Mi familia es una comunidad. Claro. ¿Por qué no crear comunidades alrededor de esta búsqueda divina, de esta búsqueda espiritual? Y ahí empezó como a arder esto. Pero pues el primer obstáculo es que para lograr hacer comunidades que acepten las personas que nunca pisarían una iglesia, pues hay que destruir todo lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, no me acuerdo qué escritor decía, creo que era Neruda, que para construir un mundo nuevo es necesario destruir el anterior. Sí, claro. Y encontrarse con ese proceso de deconstruir es muy difícil. Y creo que en el proceso creativo también es lo mismo. Claro. Sí, claro. A veces es más difícil de construir construir, es decir, desaprender. Desaprender. Es muy difícil, y más cuando tú dices, lo que tú dices es muy cierto. O sea, más cuando uno viene de tradiciones, de cosas que uno ha tenido como en la mente toda la vida o que le han infundido. Desaprender eso a veces es difícil, ¿no? O sea, y más para la gente que está reacia a escuchar un mensaje, que de hecho hoy en día hay un mensaje que, o hay algo que es muy común escuchar en la gente, y es que dice: yo creo en Dios, pero no en la iglesia.
Es algo muy común. 100%. Entonces, en ese sentido, creo que también eso presentó, o sea, imagino que eso es un reto para Euphoria aún hoy en día, ¿no? Sí, yo me lo he pasado de reto en reto. O sea, primero fue con Pescado lo que tú decías. Las canciones no decían Dios, no cumplían ni musical, ni rítmica, ni líricamente el encajar en lo que era. Listo, ya superamos esa faceta y ahora estamos en el mismo tema haciendo comunidad. Entonces nos dan palo, otras comunidades nos tienen vetados, censurados, le prohíben a su gente que nos sigan en redes sociales. Pero creo que lo lindo es encontrar que alguien lo necesita. Nuevamente, creo que lo mismo nos pasó con la música. Más allá de las masas, del éxito, es saber que lo que tenemos en nuestras manos existe para agregarle valor a alguien. Entiendo las intenciones de fama, de dinero, de riquezas, éxito, gira, pero yo creo que si lo que la vida nos ha permitido tener en nuestras manos no le agrega valor a nadie, perdimos el tiempo en esta tierra. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces yo creo que al final es duro, pero saber que le estamos agregando valor y estamos capturando, en el buen sentido de la palabra, la atención, el corazón de estas personas que quisieran tener algo con Dios, pero si para tener algo con Dios necesitamos tener algo con la iglesia, no gracias. Y repensar esto es increíble. De construir, al comienzo yo pensé que era la forma, ¿sí? La forma como lo hacíamos, lo exterior. Y funciona. Que los pantalones rotos. Sí, exacto. Que la facha, que estoy tatuado, que la onda, que como tocamos las canciones, las luces, el lugar donde se hace comunidad. Pero luego me di cuenta que no. Que el cambio no es de forma, sino de fondo. Y a eso es lo que le tenemos miedo. Muchas veces tocar lo que le hemos dado el título de esencia. Pero mi gran hallazgo es que tenemos muchas esencias, teorías o en términos un poco más espirituales, doctrinas o dogmas que nos los han entregado mal interpretados o con carencia de contexto o descontextualizados a lo que se necesita hoy. Entonces yo he encontrado que lo más difícil es de construir tu mente, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, porque tal vez así te las enseñaron desde niño, así las aprendiste, así te dijeron que funcionaba, que era bueno. Eso es lo que más me cuesta o que nos costó y me doy cuenta que es lo que más le cuesta a la gente. En términos de espiritualidad, mucha gente que ya viene de tradición espiritual, sí, yo quiero algo diferente, no estoy de acuerdo. Cuando llega lo diferente y le dice mucho gusto, se asusta. Sí, claro. Sí, uy, de verdad. Pero y esto y lo que hacíamos y cómo pensábamos y cómo rezábamos, cómo orábamos, cómo... No, eso hay que cambiarlo también. Y ahí es donde la gente se encuentra como nuevamente en este dilema de lo que hablábamos de la música. ¿Sigo este camino de la autenticidad o sigo esclavo? Porque a veces se vuelven cárceles. La tradición se vuelve una cárcel. Ok. Sí. Y por dar algunos ejemplos puntuales, ¿qué tipo de cosas llegaste tú a interrumpir o a empezar a darle otra forma según lo que nos decías? ¿Encontraste maneras de pensar? ¿Encontraste estereotipos? ¿Qué encontraste al hacer este ejercicio? Sí, es una lista larga y creo que la seguimos buscando. Creo que la primera es, y de las más fuertes y por la que hay tanto daño, es la figura de la autoridad espiritual o la autoridad religiosa. Sí. El decirle a la gente, esta persona no es Dios, esta persona no es superior a ti, porque en los términos de espiritualidad hay una superioridad moral. Sí. Okay. Hay como una jerarquía moral. Entonces las personas que tienen un título de pastor, sacerdote, padre, cura, apóstol, líder, de alguna otra forma se autoperciben y la gente los percibe como personas superiores a ellos. De más cercanía. Más cercanía a Dios, más cercanía a lo espiritual, con algún tipo como de desligamiento de lo humano. Entonces también ellos mismos, la gente los percibe como humanos. Alguien me decía, es que yo algún tiempo lo veía y yo pensaba que usted ni siquiera iba al baño. Y yo, brother, no vas a querer entrar al baño después de que yo he entrado. Claro. Soy un humano más contaminado que tú. Y la gente lo percibe así. Y llegar a este punto donde hey, no, yo no soy Dios, yo no soy el enviado de Dios, yo no soy una persona mejor que tú, yo soy otro ser humano y la autoridad espiritual no está para estar encima de las personas, porque ahí es donde ha habido mucho abuso y mucha manipulación.
¿sí? Ahí es donde a la gente se le controla la vida, se le controlan sus relaciones, sus finanzas, termina habiendo abuso psicológico, hasta sexual, financiero. Y sé que nos fuimos por otros temas y estamos hablando de creatividad, pero creo que al final el ejercicio de comunidad son personas que estemos al lado y no encima. Okay. ¿Sí? Y no encima. Entonces, esa es una de las cosas como de, hey, yo no soy la persona que voy a estar encima tuyo. Sí, voy a estar al lado. Y considero yo que cuando hablamos de comunidad y más, digamos, en temas espirituales, considero que debería asociarse más con, que tú lo decías, de hecho, en un podcast que escuché tuyo, o sea, debería asociarse más como a un hospital. Ajá. Que de pronto a un lugar simplemente donde va gente y ya, o sea, es importante también reconocer el valor de las personas, que es lo que hoy en día considero yo. Bueno, obviamente como opinión, algunas comunidades no le dan el valor a la gente más que un número, ¿sí? Y pues creo que ahí está el error en no ver a las personas como personas, sino en ver a las personas como 100%. Un miembro más. Como un miembro más. Entonces imagino yo que también ustedes como Euforia, como lo que quieren construir, también fue mucho prueba y error en ese sentido, ¿no? O sea, en muchas cosas. ¿Cómo ha sido ese ensayo? Ese ensayo, sí. Sí, mira que con esto que tú dices van a haber más errores, ¿sí? Y que aciertos y más preguntas que verdades, ¿sí? Porque al final eso es un experimento, ¿sí? Si uno se lanza a experimentar, uno debe estar dispuesto a los errores. Thomas Alva Edison falló, creo que no me acuerdo si eran como 1000 veces o 10,000 veces en la bombilla y le dicen que es lo más importante de tu hallazgo. Dice, no fue que haya descubierto la bombilla, sino le estoy regalando a la humanidad 1000 maneras de cómo no hacerlo. ¿Sí? Entonces, me parece esto tan lindo porque al final creo que si queremos lograr algo diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Y el proceso de llegar a lo diferente es la experimentación. Y de esas cosas es tratar de trabajar una espiritualidad más humanizada que divinizada. ¿Sí? Pareciera que el ejercicio de la espiritualidad es divinizar a los humanos y no, los humanos jamás vamos a ser divinos. O sea, los humanos vamos a ser imperfectos hasta que se acabe la vida. Humanos. Sí, humanos. Sí. El humano naturalmente es errático. Sí, es errático. Lo que más nos caracteriza es que somos erráticos en cosas diferentes, pero todos vamos a errar en muchas cosas de nuestra vida. Entonces creo que el prueba y error y donde nos hemos dado duro es encontrarnos con esa humanidad que habíamos escondido entre los términos de espiritualidad, como que queríamos esconder la humanidad de las personas y pretender que en la vida de las personas no pasaba nada raro, errático. No, o sea, todos se van a equivocar, todos van a fallar, todos van a cansarse, todos tienen debilidades a las que van a ceder, todos tienen necesidades, todos tienen procesos. Y tú decías lo del hospital y es eso. Pero a veces encontrarnos con la humanidad cara a cara real de las personas asusta. ¿Sí? Asusta. Yo no sabía que Jer era así y tenía este carácter. Sí, soy igual a ti, todos somos humanos. Entonces siento que en eso hay un universo todavía por descubrir porque fue algo que hemos querido ocultar, ¿sí? Que hemos querido hasta incluso de las mismas personas de la historia de la espiritualidad. Hemos querido camuflar un poco su humanidad y no, fueron muy humanos. Entonces siento que es donde va a estar el principal prueba de error y es descubrir mucha imperfección y qué vamos a hacer con esto. Manejarlo como antes, señalándolo, culpándolo o, como tú lo decías, preocupándonos por el ser humano detrás de la cara o detrás de la silla o detrás del número, ¿no? ¿Tuvieron miedo alguna vez de este proceso de fallar? Porque digamos, personalmente, y creo que en We Are lo hemos experimentado mucho, creo que ya somos menos cobardes al momento de intentar cosas, pero siempre a uno le da miedo por fallar, ¿no? Porque pues uno toma malas decisiones, porque pues no sé, acá la embarramos diciendo algo y después se nos viene encima así. ¿Tuvieron algún momento ese miedo o siempre fue como asumir con valentía lo que venga y frentear? Sí, no, mira que en algún punto sí siento que pasan dos cosas, como que la historia a uno le juega en contra, ¿sí? O sea, en algún punto el miedo no era fallar, sino a ¿será que sí lo es? ¿Será que esto sí está bien?
porque un poco el tema de la culpa es una de las herramientas que la espiritualidad le juega a la gente. Sí. Muy fuerte. Y aunque uno se crea muy seguro, si uno ha estado permeado por ambientes espirituales, a uno la culpa siempre le va a jugar en contra. Y más cuando, pues lastimosamente en ambientes así de espirituales son los lugares en los que a veces más se tiende a señalar y a juzgar, ¿no? Entonces en ese sentido es complicado porque si tú haces algo diferente, no te va a juzgar la gente que ni siquiera conoce a Dios, sino la que ya lo conoce. Exacto. O se supone que sí, o sea, pues y no poniendo en tela de juicio quién lo conoció o no. Pero diría yo que si están predicando un Dios, pues lo último que haría alguien sería juzgar, ¿no? Claro. Y mira que el tema de la salud emocional, de las cosas más fuertes que trabaja es la culpabilidad, ¿sí? Porque muchas personas, de acuerdo a sus pensamientos de ansiedad, depresión, de ira, después lo que se sienten es muy culpables por sus acciones, ¿no? Uh-huh. Y todo lo contrario, la espiritualidad es un lugar donde uno sea libre de la culpa, ¿sí? Donde uno se sienta en paz con uno mismo y en paz con el Padre, en paz con Dios. Pero uno muchas veces no se siente en paz porque cada cosa que uno quiere decir, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? ¿Será que me va a caer un rayo y me va a partir? ¿O será que sí me va a ganar el balón? O sea, como que uno se siente todavía todo el tiempo como en una dualidad. En una dualidad. De moralidad. Sí, exacto, totalmente. Entonces, digamos que al comienzo era un poco como luchar con esa culpabilidad de ¿será que sí lo estamos haciendo bien? ¿Será que no nos estamos convirtiendo en unos herejes y nos vamos a condenar toda la vida por allá? ¿Quién sabe en dónde? ¿En qué terror eterno? O si estamos aportando valor, ¿no? ¿Sigue existiendo esa duda o...? No, ya no. ¿Cómo la...? O sea, creo que al final hay algo muy bonito, es como el fruto y el resultado. Okay. ¿Sí? Uno siempre se debe medir por los resultados y el fruto, ¿no? Como que lo que yo estoy haciendo, si está pasando algo importante en la vida de alguien o pues ya en los campos que cada uno se mueva. Y con el tiempo empezar a ver historias detrás de los números donde gracias, porque si no hubiera sido por ustedes, no hubiera entendido esto, no hubiera sanado esto, no hubiera salido de esto, claro. No hubiera seguido pensando de Dios, ver un montón de personas que no estarían en un lugar si no hubieran nacido esta propuesta. Sí. Okay. Si no hubiera nacido esta propuesta, no estarían conectando con la espiritualidad si no nació con esta propuesta. Entonces eso me llevó a afirmar a mí, no, está bien, es por ahí. ¿Cuál sería el consejo que hoy, digamos, le darías a personas que te digo yo? O sea, primero personas que están reacias a, más que a una comunidad, a Dios, también a personas que de pronto son de comunidades, yo que sé, LGBT y dicen yo no quiero nada de Dios porque él me juzga. O sea, ¿cuál es ese consejo que tú le das a esas personas para que puedan tomar ese primer paso y de pronto darse la oportunidad de conocer lo que es la fe? O sea, la espiritualidad, pues en Dios en este caso. Sí, mira, yo creo que la espiritualidad, más que una verdad, es una búsqueda, ¿sí? Y la gente le tiene miedo a la búsqueda, porque al final entiendo los dolores, pero a veces es muy fácil refugiarnos en nuestros dolores y en nuestras prevenciones, ¿sí? Y sé que hay personas que en nombre de Dios los han señalado, los han juzgado, los han condenado, pero pues tu ser interior necesita ser alimentado, ser nutrido, ser fortalecido. Así como nuestra mente la trabajamos estudiando, leyendo, nuestro cuerpo yendo al gimnasio, alimentándonos, haciendo dieta, tu ser espiritual también lo necesita. Entonces no hay por qué escondernos detrás de, pero emprender una búsqueda auténtica a Dios, a esta fe, a esta espiritualidad. Es lo primero, como que en ningún momento va a ser portar un rótulo. Mucha gente le tiene el miedo a ahora me tengo que volver cristiano, católico, budista. Un título, tener un título. Sí, tengo que portar. No, la espiritualidad es una búsqueda y es una búsqueda individual. Sí. Y al final tiene que hacer conexión conmigo, con mi esencia. Esta búsqueda nos debe llevar a lo divino, a lo trascendente, nos debe llevar el camino a Dios, pero es tu búsqueda. Entonces no hay necesidad de portar un rótulo, de portar un título. Segundo, también es muy importante y tal vez lo hago como pedir perdón, porque muchas veces personas en nombre de Dios se han encargado de hacer daño, pero decirle a esta concepción que tienes de Dios no es Dios, es concepción de humanos.
¿sí? Y los humanos tenemos este poder de tergiversar todo, ¿sí? Yo he estado en podcast donde meditan también, pero yo en qué momento dije esto, o sea, como yo nunca dije eso. O grabamos 1 hora y solo sacaron 20 minutos que les convenía para... Espero no hagan eso, ¿no? Firmamos acá. Y el poder, el ser humano tiene el poder de tergiversar, pero mi invitación también es a, con la guía neutra de alguna comunidad, empezar a buscar la esencia de quién es Dios y no a través de un ser humano que dice quién es Dios. Entonces muchas veces el dolor que tenemos no es Dios, sino fue otro ser humano detrás de su ambición, detrás de su sesgo, detrás de sus radicalismos. Entonces también como a darse otra oportunidad de una forma más auténtica, más genuina y dejando a un lado como los sesgos humanos. Ok, Jer, para ir un poco encapsulando ya la conversación, queríamos hacer una pregunta ya muy enfática en cuanto a la superación de críticas, ya no del lado, digamos, de Pescado, sino de Euforia como tal, porque pues sabemos que han hecho cosas controversiales, muchos de las acciones que ustedes han hecho en pro justamente como de esta búsqueda de la espiritualidad sana, hay ejercicios que se han vuelto pues virales y lo digo digamos por este ejercicio de pedir perdón, ¿no? Yo recuerdo siempre un reel que se volvió también muy viral, que fue el de te pido perdón por, y fue disculparse por este tipo de abusos espirituales. Y hace poco estuvieron en el Stereo Picnic también como yendo a buscar a las personas y enseñándoles otra perspectiva de pronto de la que tenían de Dios. Pero asimismo, como pues obviamente son grandes acciones, me imagino vendrán críticas y habrá mucha gente que hablará y dirá estos herejes que están haciendo, no sé qué, cómo han superado, o si bien todavía siguen en el camino de intentar superar este paso de críticas. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes en Euforia con los comentarios de gente que no entiende la visión? Sí, mira que me acuerdo que alguna vez con Pescado Vivo un manager me decía que fue el primer manager de Juanes, fue un manager que tuvimos en nuestro segundo disco. Decía, las críticas es lo mejor que le puede pasar a cualquier propuesta, ¿sí? En el sentido de que al final las personas que hablan de ti terminan prestándote atención y sumándole tanto a tu proyecto, ¿no? Como que terminan compartiendo. Son los que más comparten los reels. Los que más atentos están. Sí, son los que son nuestros seguidores más fieles, los que ya están esperando que sale para de una vez comentar o compartirlo. Mire, si están mal, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, a todo esto voy es que uno puede usar las cosas negativas en la vida o como un hueco o como un trampolín, ¿sí? Y creo que uno decide cómo usarlo, ¿sí? Nosotros hemos tratado de usar la crítica como un trampolín, como para no dejarnos hundir, sino todo lo contrario, pararnos encima de las críticas y poder llegar más lejos. No te niego que al comienzo hacía ruido y sobre todo a los directores creativos que hemos tenido en la historia de Euforia, siempre les ha hecho ruido, como, uy, pero entonces sí estamos bien y no sé qué. Claro, entonces para mí hay un tema muy importante y creo que para todos es cómo abordar la crítica y es quién te critica, ¿sí? Porque a veces el problema no es la crítica, el problema es quién te critica, ¿sí? Y la preocupación inicial es, ¿me está criticando a la persona a la que le quiero llegar o a la persona que no me interesa llegarle? ¿Sí? Y eso a nosotros nos trajo tanta paz porque nuestra principal crítica viene de líderes espirituales y personas muy plantadas en las comunidades espirituales que profesan nuestra misma fe. Entonces pasan dos cosas y es que mi intención no es convencer al líder, pastor, padre de otra comunidad de lo que estamos haciendo. Ellos ya están convencidos de lo que están haciendo. Sí. Y probablemente si hay alguna persona de nuestra creencia de la comunidad que se molesta con esto y dice no vuelvo a Euforia porque están muy mal, el siguiente fin de semana está en otra comunidad espiritual. Entonces, bien, el trabajo está hecho. No estás desistiendo, no te estás volviendo un 8 con tu vida, no te estás colgando una soga al cuello y acabando con tu vida por esto, no te estás dando látigos. No. Entonces, al final ellos están convencidos, ellos van a seguir su camino de la espiritualidad. Pero cuando objetivamente analizamos que
el opuesto a hate sería como el amor o el love que recibimos de todas las personas, es principalmente el nicho al que le queremos llegar. Es totalmente sanador y totalmente reconfortante, ¿sí? Es decir, que lo que estoy haciendo le está llegando a las personas por las cuales hice ese reel, esa canción, ese contenido. Ya. Si tu hate viene de personas que no tienen nada que ver y nunca te van a consumir, pues no hay que prestarles atención. Y hay otra tercera cosa, y es que esto es muy importante. Casi siempre los que están en contra son menos, pero más ruidosos. ¿Sí? Okay. Casi siempre los que van a estar generando esta controversia son menos, pero son muy ruidosos. Y a veces le hacen a uno mucho ruido, pero es mirar con objetividad. Yo les decía, ok, saquemos cuántos comentarios positivos tuvimos de un reel que se viralizó. 600. ¿Cuántos negativos? 30. Pero claro, los 30 son un párrafo así que se despachan. Muchos te pesan. Sí, pesan. Y los positivos son corazoncitos, fueguitos, corazoncitos vendados. Me encanta. Pero son muchos, pero hacen mucho ruido. Entonces, a veces uno se deja llevar mucho por el ruido de la vida. Claro. Y esto es un consejo para los artistas, para los creativos. Hay que silenciar un poco el ruido y seguir tu objetivo. Ok, perfecto. Bueno, Jer, quisiéramos tenerte más tiempo. Va a tocar hacer una una segunda sesión. Hemos llegado al final del capítulo. No sin antes darte las gracias también por sacar el espacio para venir, por cobrar esta que debíamos hace rato, esta charlita. Y ojalá sea una segunda. Sí, de verdad, muchas gracias. Gracias también, pues en nombre, digamos, pues nos apropiamos de la comunidad creativa por lo que has hecho con el ejercicio con Pescado Vivo, con Euforia, porque pues seguramente sé que vienen más proyectos y tienes mucho más proyectos en mente, y de verdad te damos muchas gracias por lo que también se está gestando aquí en Colombia y hacia Latinoamérica y hacia todo el mundo. Entonces, de verdad, mil gracias por ese ejercicio creativo. Gracias también por el ejercicio de buscar una sana espiritualidad y pues por de hacer cosas diferentes. Creo que hoy en día lo que necesita el mundo es un mensaje diferente. Una visión diferente. Sí. Es compartir las cosas desde un punto en el que se resalte a la gente y pues considero que es lo que ustedes están haciendo. Entonces, de verdad, un privilegio para nosotros estar aquí contigo, aprender sobre todo de lo que están haciendo. Y nada, de verdad, muchas gracias a ustedes que están detrás, que se quedaron aquí hasta el final. Nada, no sé si Jer quiere decir algo para despedir. No, nada, feliz de estar acá. Gracias también a ustedes por hacer esto. Creo que se necesita mucho. Colombia y Latinoamérica tiene un despertar a las artes y creativos impresionante. Colombia se está volviendo una cuna del cine, del diseño, de la moda, de la música y tal vez simplemente para decir, como yo tengo una frase que me gusta mucho y es sigue lo que te apasiona y no lo que te funciona. Okay. Sigamos viviendo por lo que nos apasiona y no enterremos nuestros sueños y nuestros propósitos por lo que funciona. Chévere. Muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron acá pendientes. Gracias a nuestro equipo de producción. Gracias a todos. Y de verdad, gracias Jer por sacar el espacio. Que disfruten el aniversario. Felicitaciones. Y para adelante con todo. Chao. Chao.